Bueno, pues continuemos ahora con sistema muscular. ¿Sale? A ver, conceptos que no debemos dejar pasar de sistema muscular. Recordar que pues es el tejido especializado en el movimiento. Lo podemos clasificar de acuerdo a su función en voluntario e involuntario. Acuérdense que esto va muy en estrecha relación con la división funcional del sistema nervioso, ¿sí? El sistema somático, acuérdense, es voluntario y el sistema autónomo trabaja como involuntario, aplica igual. Les digo, va muy en estrecha relación. Entonces, el músculo, la musculatura que es voluntaria, pues es la musculatura estriada asociada al esqueleto, es decir, el músculo somático o propiamente llamado esquelético, ¿sale? Que recuerden que también el cardíaco, por ejemplo, pues es estriado, pero no lo podemos manejar de manera voluntaria, ¿sale? Entonces, ese específicamente el voluntario es el esquelético y sus células, recuerden, son los rhabdomiocitos, estas células alargadas, también conocidas como fibras musculares, que característicamente pues están multinucleadas. Mientras que el involuntario es la musculatura lisa asociada a las vísceras, ¿sale? Entonces, el músculo liso no lo controlamos, es visceral y pues uno es el cardíaco, recordemos los cardiomiocitos, estas células como apantalonadas se describen, y las células asociadas al intestino, por ejemplo, al sistema reproductor, incluso a los vasos sanguíneos, son los leiomiocitos. Entonces, las encontramos, acuérdense, en vísceras digestivas, respiratorias, urinarias, reproductoras, vasculares, etcétera. Entonces, de esta manera lo podemos clasificar de acuerdo a su control. ¿Queda claro? Doc. Muy bien. Entonces nos vamos a enfocar en el músculo esquelético ahorita, ¿sale? Entonces, ¿qué porciones tiene un músculo esquelético clásico? La porción contráctil, que es, la encontramos como al centro, esta porción rojiza o carnosa, donde se encuentran las células musculares, ¿sí? Que puede estar organizada ya sea en cabezas o en vientres musculares. Y tenemos las porciones donde se fija esa porción contráctil al tejido óseo. Esas estructuras de fijación se les conocen como tendones. Tendones generalmente pues uno proximal o de origen y uno distal. Entonces en los tendones más que células musculares, más que rhabdomiocitos, vamos a encontrar sobre todo fibroblastos, ¿sale? Entonces, recuerden que algunos tendones también pueden estar aplanados y en ese caso les llamamos aponeurosis. ¿Como cuál aponeurosis les viene a la memoria? Occipito frontal. Exacto, que también se le conoce como aponeurosis epicraneana o gálea aponeurótica, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos bueno, una clasificación ahora morfológica y otra funcional, porque ya veíamos ahorita, ¿no? La primera era si era voluntario o involuntario. Ahora, la morfológica, pues son las distintas formas que pueden presentar los músculos. Algunos son planos, donde sus fibras son paralelas y pues de esta manera son músculos muy anchos, como cuáles ejemplos de los que se han revisado en este bloque. ¿Cuál se les ocurre que pueda ser plano? Puede ser el músculo más grande del ¿El dorso. dorso Ah, ancho? El dorsal ancho, muy bien. Qué otro nombre tenía ese músculo? ¿Se acuerdan? Dorsal no. ancho o Larguísimo. latísimo, por su nombre en latín, ¿no? Latissimus dorsi. Entonces, ese puede ser un ejemplo de plano. Igual los de la pared del abdomen, el oblicuo externo, oblicuo interno, ¿sí? El transverso del abdomen, por ejemplo. Tenemos los otros que semejan a plumas de ave, ¿sale? Y entonces les llamamos peniformes. Entonces, dependiendo cuál sea su distribución, el tendoncito al centro y las fibras musculares al lado, entonces se llaman unipeniformes o semipeniformes, también los podemos encontrar referidos. Uni o semi sería lo mismo, ¿eh? Luego, por ejemplo, si está el tendoncito central y a ambos lados, tejido muscular, a esto les llamamos bipeniformes. O cuando tienen múltiples fascículos en forma de pluma, multipeniformes. Entonces, unipeniformes y bipeniformes, ¿en qué regiones corporales sobre todo los vamos a encontrar? En extremidades. Exacto, en extremidades, sobre todo en pierna, en antebrazo, por ejemplo, ¿sí? Esos tendones que son característicamente alargados, que van hacia los dedos, por ejemplo. Y el clásico multipeniforme, ¿cuál es?
El cerrato. deltoide. El deltoides, así es, el deltoides, ¿sí? El serrato, fíjate que hay algunos otros autores que así lo clasifican, ¿no? Como un músculo dentado, porque pues tiene como dientes de sierra, ¿sale? Sí, sí, sí. Muy bien. Fusiformes, acuérdense que esta palabra la van a utilizar mucho en forma de uso, es decir, una estructura alargada, ¿sale? Entonces este es el clásico músculo, ¿no? Que tiene su tendoncito proximal, su porción alargada y dilatada en el centro y su tendón distal. Entonces, fusiformes, hay muchos como el braquial y realmente todos los que veamos alargados pues se describen como fusiformes. Hay otros, por ejemplo, que se llaman convergentes, donde vean, tienen orígenes amplios y posteriormente su área de inserción se va acortando, ¿sale? Entonces aquí un ejemplo de convergente, ¿se acuerdan cuál sería? Los pectorales mayor y menor. Exacto, los pectorales, pectoral mayor, pectoral menor. Hay músculos que son cuadraditos, porque sus cuatro lados son iguales, incluso muchos así se llaman, ¿eh? Cuadrado lumbar, ¿sí? Cuadrado femoral, pronador cuadrado, ¿sí? Y algunos otros que incluso por, pues les digo, ¿no? La morfología, así los vamos a llamar. Igual, los circulares recuerden que rodean aberturas corporales y se comportan como esfínteres. ¿Cuáles circulares se les vienen a la mente? ¿Del ojo? El del ojo. Exacto, orbicular del ojo, orbicular de la boca, ¿sí? De los que hemos visto en este bloque. Y en el ojo, específicamente intraocular, que ese ya no sería, ya no lo controlamos, ¿no? Pero igual es circular. ¿El El constrictor? constrictor. Exacto, el constrictor de la pupila, ¿sí? Los que tienen múltiples cabezas, acuérdense, cuando decimos cabezas es porque generalmente los fascículos musculares están separados y entonces un grupo de ellos tiene un tendón y fíjense, el otro grupo tiene su propio tendoncito, entonces ahí se forman las dos cabezas con tendones independientes. Pero ¿qué ocurre con sus fibras? Se terminan uniendo para formar un tendón distal común. Entonces, aquí les vamos a llamar, por ejemplo, bíceps. ¿Sale? ¿Algún músculo que se les venga a la mente? Bíceps, El bíceps braquial. claro, bíceps braquial, bíceps femoral, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el esternocleidomastoideo tiene dos cabezas, ¿no? Cabeza esternal, cabeza clavicular, pues entraría como bíceps. ¿Sale? El estiloideo también sería bíceps. No, porque el estilo yoideo, fíjate. Ah, perdón, el estilo yoideo. Sí, sí, sí. No lo he visto referido en sí, pero tendría sentido, lo dices por la bifurcación, ¿no? Vienen las fibras y se bifurcan. Sí, justo. Podría ser, ¿eh? Pero la verdad no lo he visto referido como bíceps, ¿sale? Ok. Pero bueno, estaría interesante ahí más. Eh, por ejemplo, por número de vientres ahora, acuérdense, donde tenemos un vientre, bueno, vientres múltiples separados por tendones intermedios y además sus tendones de inserción. Esta es la característica, ¿no? Vientres separados por tendones intermedios. Como por ejemplo el propio digástrico, como suprayoideo, un infrayoideo que sea digástrico, El Homoyoideo. homoyoideo, Homoyoideo. ¿no? el homoyoideo, así es. Poligástrico, pues ya, ¿cuál se acuerdan? El recto abdominal. El recto abdominal, así es. ¿Sale? ¿Queda claro? La clasificación morfológica. Doc, ¿me podría Sí, volver a explicar la diferencia entre cabezas y vientres, por favor? claro, fíjate. En las cabezas, si te fijas, la porción muscular se encuentra dividida, ¿ya viste? Aquí está un segmento, aquí tenemos el otro segmento. Y esos dos segmentos o cabezas tienen un tendón propio, ¿ya viste? Tienen un tendoncito propio cada cabeza. Y entonces se insertan en lugares distintos. Pero, ¿qué ocurre con las fibras? Se van uniendo y me terminan formando un solo tendón para las dos cabezas en el otro extremo, es decir, un tendón en la región distal. En este caso, si es bíceps, dos cabezas, dos tendones proximales, pero únicamente hay uno distal. Y eso no cambia, por ejemplo, si son tres o si son cuatro.
Si es un tríceps, fíjate, son 3 cabezas y cada una tiene su propio tendón, 3 tendones proximales. Pero fíjate, igual se unen y me forman un solo tendón distal. Esa es la característica cuando están organizados por cabezas. ¿Me explico? Ok, sí, entiendo. Sí. Y en el digástrico, en los que están por vientres, como en el digástrico, por ejemplo, fíjate, las porciones musculares, si te fijas, tienen un tendón que las fija al hueso, pero además tenemos un tendón entre esas 2 porciones musculares o llamadas vientres. Ese tendón intermedio es lo que caracteriza a los que están organizados en vientres. Pueden ser 2 vientres, como en el digástrico, fíjate, tiene un vientre anterior, un vientre posterior y un tendón intermedio. O por ejemplo, el poligástrico, fíjate, aquí ¿cuántos vientres ves? 3, 3. Entonces, si te fijas, ¿cuántos tendones intermedios veo? 2. 2. Y respectivamente, pues su tendón de inserción proximal y su tendón de inserción distal. ¿Queda claro? Ah, ok, sí, muchas gracias, Doc. Perfecto. Y bueno, de la clasificación funcional no se les olvide, ¿sale? Esto es bien importante. Entonces, el agonista es el músculo principal del movimiento que ustedes quieran, ¿sale? El que es el principal es el agonista, no el protagonista, cuidado, agonista. El que le ayuda, complementa al agonista, entonces va a ser el sinergista. Acuérdense, la palabra sinergia quiere decir que cuando 2 estructuras trabajan juntas, funcionan mejor, ¿sí? Eso es la sinergia. ¿Queda claro? Sí, Doc. El que realiza la función contraria en determinado movimiento, pues es el antagonista. Por ejemplo, codo, flexión, extensión. Un músculo agonista de la flexión del codo, ¿cuál sería? El tríceps, ¿no? No, de hecho, es el tríceps sería agonista, pero para la extensión, Oh, ok, ok. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el bíceps es el agonista para la flexión. Por lo tanto, el que hace extensión, el tríceps, es el antagonista. ¿Me explico? Ok, ok. Y al revés, el tríceps es el agonista de la extensión. Por lo tanto, su antagonista, ¿quién sería? El bíceps, ¿no? El bíceps, porque hace flexión. Así es. Entonces, depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Pero simplemente el que realiza un movimiento determinado y es el principal, pues es el agonista, y el que hace lo contrario, el antagonista. ¿Queda claro? Sí, Doc. Perfecto. Fijador estabiliza regiones proximales mientras se movilizan las regiones distales. Entonces, sobre todo esto se dan articulaciones proximales al tronco y las distales hace referencia como a las manos, a los pies, que tienen mayor libertad, mientras de manera proximal se encuentran fijas. Y fíjense también, los coaptadores estos son importantes porque se oponen a las fuerzas de luxación. ¿Qué era la luxación? ¿Se acuerdan? Cuando un hueso se sale de su articulación. Exacto, la pérdida de congruencia de las superficies articulares. Lo que comúnmente se acuerdan se llamaba, bueno, le dicen la dislocación, ¿no? En términos comunes, que se zafa, ¿no? Un hueso, el término correcto es luxación. Entonces, los coaptadores se encargan de oponerse a las fuerzas de luxación. ¿Me explico? Sí, Doc. Muy bien. Y el activador, que nos habla de que su contracción es más rápida y efectiva, mientras menos paralela sea su línea de tracción. Fíjense, aquí, por ejemplo, les muestro un bíceps, vamos a llamarlo, ¿sale? Cuando la articulación del codo, en este caso, está totalmente extendida, al músculo le cuesta más trabajo traccionar para generar el movimiento. A diferencia que, fíjense, cuando tenemos cierto grado ya de angulación, cierto grado de flexión en esa articulación, el bíceps, por ejemplo, es mucho más rápido y efectivo, ¿sale? A eso se refiere. ¿Me explico? Sí, Doc. Perfecto. Y de aquí no se les olvide los tipos de contracción, ¿sale? Donde pues tenemos distintos tipos. Por ejemplo,
la contracción refleja, la contracción tónica y la contracción fásica. La refleja está de hecho fuera del control voluntario. Esta es, por ejemplo, cuando han ido a consulta, el clásico, ¿no? Que hace el médico, agarra el martillito y ¿dónde te pega? En el tendón rotuliano, ¿no? Exacto, y entonces se produce un movimiento, pero que está fuera de nuestro control, es un reflejo. O incluso la propia respiración, pues es un reflejo, ¿sale? Escapa al control voluntario de cierta manera. Tenemos también la contracción tónica, acuérdense, que es el tono que se mantiene durante el estado de despierto. No es lo mismo cuando estamos durmiendo a cuando estamos inconscientes, que nuestros músculos, las articulaciones están totalmente sueltas, no hay tono. Y ese tono lo adquirimos automáticamente en cuanto estamos despiertos. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Y la fásica, aquí es súper importante la fásica porque hay de dos tipos, la isométrica y la isotónica. En la isométrica, acuérdense, iso, ¿qué quiere decir el prefijo iso? Igual. Igual, métrico, pues medida, ¿no? Entonces, isométrico se queda de la misma medida. No se modifica la longitud del músculo, ¿sale? Por ejemplo, durante la postura, los músculos están contraídos, pero pues no están realmente alterando su longitud, ¿sale? Y la isométrica, a diferencia de la tónica, pues requiere un poco más fuerza. No solamente el estar despierto nos asegura que nos mantengamos de pie, por ejemplo. Se necesita un poco de más de fuerza para tener una contracción isométrica y lograr este objetivo. ¿Me explico? Sí, Doc. Muy bien. Y la isotónica, aquí se mantiene una misma fuerza de contracción, el tono, pero al mantener esta fuerza de contracción, aquí sí alteramos la longitud del músculo. Sí se modifica la longitud. Cuando el músculo se hace chonchito, ¿no? Cuando se hace el conejito, cuando flexionan el codo, eso sería una contracción concéntrica, donde ese acortamiento del músculo produce movimiento. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo extensión, el músculo se va alargando, pero aunque se va alargando, no pierde su tono por completo, se va relajando de manera controlada mientras se alarga y todavía mantiene cierto grado de contracción. Entonces, cuando todavía se mantiene este grado, pero el músculo ahora se está alargando, es una contracción excéntrica. ¿Queda claro? ¿Nos puede dar un ejemplo, por favor? Sí. Fíjense, vamos a la animación que les mostré hace ratito de los movimientos, ¿no? Teníamos, a ver, déjenme buscar. Proclear, la primerita, ¿no? Que vimos. Ahí tendríamos una contracción básica, ¿no? Fíjense, partimos del reposo. Aquí estamos en reposo, ¿estamos de acuerdo? Y nos estamos enfocando en la articulación del codo. Entonces, si se fijan, ¿qué movimiento estamos haciendo? Una flexión. Y vean, ¿qué le ocurrió al bíceps? Quiero que pongan atención en el bíceps. Regreso. Regresamos al punto de reposo. Vamos hacia la flexión. Vean la longitud. ¿Qué le está ocurriendo? Sí, se hace más corto, ¿no? Se acortó. Ese fue un tipo de contracción fásica, específicamente hizo, tónica. ¿Y de qué tipo fue? Concéntrica. Concéntrica. Si te fijas, al acortarse el músculo se produjo el movimiento. ¿Queda claro? Sí. Ahora, al tener el movimiento contrario, una extensión controlada, ¿qué le va ocurriendo al músculo? Vean qué le va ocurriendo mientras vamos extendiendo. Se alarga. Se va alargando, pero no pierde por completo la contracción. Entonces, sigue estando contraído, pero al tiempo que se alarga, entonces es una contracción excéntrica. ¿Me explico? Sí. ¿Ya quedó? ¿Por ahí, Omar? Sí, 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 sí. Entonces, un músculo puede tener más de un tipo de contracción.
Sí, en cuanto a la fásica, de hecho, los músculos tienen las dos, la isométrica y la isotónica. ¿Sale? Ok. Muy bien, nada más acuérdate eso, ¿no? O sea, cuando hacemos contracción isométrica, al estar de pie, si te fijas, los músculos no están perdiendo, los erectores de la columna o los de la pierna se encuentran en su tamaño, digamos, normal y solamente estamos de pie. Sí, y eso sería un tipo de contracción isométrica, no se modifica la longitud. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a hacer extensión, flexión de la columna, ahí sí se empieza a modificar la longitud de los músculos y empezamos a realizar contracción, ya sea concéntrica o excéntrica. ¿Me explicó? Sí. Muy bien. Entonces, a ver, por aquí nuevamente recordando, ¿no? La clasificación morfológica, vemos un ejemplo de músculo plano, que es el músculo oblicuo externo en el abdomen, ¿sí? De los peniformes, acuérdense, los encontramos sobre todo hacia la región de la pierna. Fíjense aquí cómo viene el tendoncito, todo alargado, y a los lados encontramos las fibras musculares ahí como plumitas. ¿Lo alcanzan a notar? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, cuando nada más tienen un solo tendoncito, pueden ser semipeniformes o unipeniformes. Los fusiformes, acuérdense que son los alargaditos que clásicamente vemos, ¿no? La representación de un músculo. En este caso es el músculo braquial en el brazo. Fíjense, aquí tiene su tendoncito de inserción proximal, la inserción distal y la porción muscular propiamente. Los convergentes ya me lo habían dicho, por aquí tenemos justamente el pectoral mayor, vean cómo tiene un origen amplio y luego se dirige a una inserción mucho más estrecha. Los cuadrados, que a veces así se llaman, acuérdense. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el cuadrado lumbar y pues tienen sus 4 lados iguales. Los circulares, ya mencionaban hace ratito el orbicular del ojo, por ejemplo, por aquí el orbicular de la boca, que pues van a funcionar como esfínteres protegiendo las aberturas corporales. Los de las cabezas, el bíceps, el prototipo, ¿no? Vean, tenemos aquí una cabeza larga, ¿sí? La que está seleccionada en amarillo. Vean cómo tiene su propio tendoncito que va hacia la escápula. Y aquí tenemos la cabeza larga que va a otra región de la escápula, que es el proceso coracoides, por ejemplo. Pero hacia la región distal, fíjense cómo sus fibras van convergiendo y forman un solo tendón distal. Entonces, esto es lo mismo si es, por ejemplo, el bíceps o, por ejemplo, aquí tenemos el cuádriceps, que aquí se alcanzan a ver únicamente 3 de sus vientres, pero son 4. Entonces, cada uno tiene su propia inserción proximal, pero todos llegan a una inserción distal común. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? Sí, Doc. Recuerden la diferencia de los vientres, ¿no? ¿Qué músculo vemos acá, de hecho? El digástrico El gástrico, vientre. anterior. Anterior. ¿Quién lo inerva? El trigémino. El trigémino. ¿Cuál rama? La mandibular. Eso, 5-3. ¿Este vientre cuál es? El posterior. ¿Quién lo inerva? El facial. Eso. Y fíjense, aquí esto qué sería entonces El tendón intermedio, ¿no? el tendón intermedio, justamente fijado por su tróclea. Entonces ahí está el tendón intermedio, separando justamente los dos vientres del digástrico. Y por acá tenemos el recto abdominal, que observamos justamente múltiples vientres. Y aquí observamos, por ejemplo, 3 tendones intermedios. Pues ahí están. Doctor, ¿Sí? los orbiculares del ojo también serían, este, digástricos, ¿no? ¿El orbicular del ojo? No, los oblicuos. Ah, claro, claro, el oblicuo superior sobre todo, ese sí. El oblicuo superior, porque el inferior no tiene. Bueno, fíjate que el oblicuo superior, lo que da vuelta en la tróclea es más que nada su tendón. No es que tenga otro vientre, pero sí podría ser. ¿Sale? Ok, ok. Sí, es más el tendón del oblicuo superior el que da vuelta justamente en la tróclea y va y se inserta en la esclera. Bueno, lo revisamos igual en ojo. Fíjense, por acá tenemos una vista, ¿qué sería? La primera. Lateral. Lateral, justamente la región axilar izquierda.
Entonces, por aquí, este músculo, fíjense, es vista lateral. Entonces, flechita, ¿qué nos marca? Anterior. Anterior, muy bien, posterior. Entonces, por aquí vemos la región pectoral. Fíjense, ¿qué músculo será? Ahí vean todas sus fibras, cómo están yendo hacia un Pectoral. lugar en específico. El pectoral mayor. Convergente. Pectoral mayor, entonces es un músculo convergente. Por aquí observamos en la región posterior de la axila, se alcanzan a ver estas fibras de un músculo superficial extrínseco del dorso. ¿Cuál será? Dorsal ancho. Eso, el dorsal ancho. ¿Qué tipo de músculo era? Plano, ¿no? Plano, así es, ¿sale? Incluso por acá arriba en el hombro, fíjense, se alcanza a observar. ¿Qué sería por allá? El trapecio. No, en el hombro, en el hombro. Ah, el Deltoides. deltoides. El deltoides, Deltoides. ahí con sus múltiples fibras. Ahorita vemos una mejor. Y fíjense, por aquí, este músculo que incluso les digo, algunos autores así lo mencionan, ¿no? Como dentado, ¿por qué? Ahí están sus indentaciones, lo pueden observar. Sí. Sí. Y justo tiene múltiples fascículos. Entonces, ese es el serrato anterior. Por acá abajo, fíjense, en la pared abdominal, aquí estaría otro músculo planito. Este sería el oblicuo externo. E incluso, fíjense, aquí en la región anterior, ¿qué se alcanza a ver? El recto abdominal, ¿no? El recto abdominal, justamente un músculo poligástrico. Entonces, vean, en una vista podemos observar muchos músculos, ¿no? Por ejemplo, aquí se cortó ¿cuál músculo? Fíjense, en la región pectoral derecha. El pectoral mayor. Pectoral mayor, muy bien, ahí lo vemos, ¿no? Sus fibras convergentes y vemos como muy similar tenemos entonces detrás del pectoral mayor, el pectoral El menor. menor. Por aquí vean las dos cabezas, ¿de qué músculo? Esternocleidomastoideo. Muy bien, ¿y cómo se llamaba ese espacio? Supraclavicular menor. Fosa supraclavicular menor, muy bien, ¿sale? Por acá, fíjense, se alcanza a ver mucho mejor los múltiples fascículos ahí peniformes, ¿de qué músculo? El deltoides. Exacto, ya vemos el deltoide, ¿sale? Por acá vemos, fíjense, en la extremidad superior, el que les platicaba, el bíceps, este es el conejito, vean, no se alcanza a ver muy bien a lo mejor la separación, pero ahí está, ¿sale? Cabeza larga, lateral, cabeza corta, medial. Y lo que sí alcanzamos a ver es su tendón, ¿sale? Ese tendón común de las dos cabezas, e incluso, fíjense, aquí vemos, ¿no? En la región del brazo, nuevamente aquí observamos anteriormente al bíceps y por acá atrás, este músculo de quién será con su tendón común, El tríceps. el tríceps, ¿sí? Entonces vean, aquí está una de las tres cabezas del tríceps, ¿sí? La cabeza lateral, por el otro lado estaría la cabeza larga y profundo la cabeza medial. Cada una tiene su inserción propia, pero fíjense, su inserción común, en el caso del tríceps, es en olecranon de la ulna, por ejemplo. Entonces, lo que les decía hace rato, ¿no? Estos dos músculos movilizan al codo, regresando a la clasificación funcional. Estos dos músculos, bíceps y tríceps, movilizan el codo. Pero la diferencia es que bíceps, ¿qué movimiento hace bíceps? Flexión. Flexión. Entonces, ¿cuál es un agonista de la flexión? El bíceps. ¿Pero qué hace el tríceps? Sería antagonista, ¿no? Lo extiende. Exacto. Hace lo contrario que el bíceps, hace extensión. Entonces, por eso, hablando de la flexión, el agonista de la flexión es el bíceps. ¿Y el antagonista de la flexión quién sería? El tríceps. El tríceps. Pero si ahora lo vemos desde el punto de vista de la extensión del codo, ¿quién es el agonista? El bíceps. No, Tríceps. agonista de Ok, el la agonista. extensión. Sí, sí, sí. El tríceps. ¿Y quién sería el antagonista de la extensión? El bíceps. El bíceps. ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Y fíjense, por aquí observamos la región del antebrazo. Y fíjense, estos músculos, ¿no? Ahí los alcanzan a ver su tendoncito y cómo se ven ahí las fibras. ¿Qué tipo de músculos serían? Vean, por acá se Peniformes, ve ¿no? otro perfecto, exacto. Los peniformes, ¿ya vieron? Ahí en la región del antebrazo. Aquí, por ejemplo, observamos algunos. Un segundo. Fíjense, por acá viene el tendoncito, ¿lo ven? Y ahí están las fibras de ese músculo unipeniforme, por ejemplo. Entonces los observamos, acuérdense, en regiones del antebrazo, en regiones de la pierna, porque pues justamente sus tendones son alargados y se dirigen hacia los dedos. ¿Queda claro? Sí, Doc. De hecho, por ejemplo, aquí fíjense, está cortado el cuádriceps,
Por aquí está el vasto medial, vasto lateral. El vasto intermedio se cortó, sería por aquí. Y entonces tenemos el vasto medial. Perdón, se cortó el recto femoral. Entonces, el punto es que por aquí observamos, fíjense, el tendón central y por ahí se alcanzan a ver las fibras, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, no, fíjense que parece más bien cortado el sartorio. Bueno, ya lo veremos, ¿no? El sartorio, y entonces este sería el recto femoral, ahí justamente con sus fibras tendinosas intermedias y ambos lados sus fibras musculares. Ahí se ve igual la plumita doble. Muy bien, ¿dudas con sistema muscular hasta aquí? ¿Quedó clara la clasificación anatómica, funcional, los ejemplos? Sí, Doc. Sí. Muy bien. Entonces vámonos con sistema cardiovascular, ¿sale? Igual, vamos a identificar entonces, es el sistema encargado de distribuir gases y nutrientes a los tejidos, también recoger sus desechos metabólicos de manera constante. A este aporte constante de flujo, que se puede incluso medir en litros por minuto, se le conoce como perfusión. Y pues es necesaria para que un órgano determinado pueda funcionar de manera correcta. A la disminución de la perfusión, ¿cómo se le conoce? Si tenemos un estado donde disminuye la perfusión, por ejemplo, por una hemorragia activa o porque nos deshidratamos de manera muy grave, disminuye el volumen, ¿sí? El volumen sanguíneo, y entonces ya no nos asegura que llegue cierta cantidad de sangre por minuto. Entonces, ¿a eso cómo se le conoce? No sé si sea, pero hipotensión puede ser. Claro, un signo más bien de esa entidad va a ser la hipotensión. La hipotensión nos habla de que tenemos bajo volumen vascular. Muy bien. Pero, entonces, ¿cómo se llama la entidad? Acuérdense, el estado de choque. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el choque? El estado de choque es una disminución en la perfusión orgánica. ¿Queda claro? Sí, Doc. No se Sí, les olvide, el estado de choque, por lo tanto, nos lleva a un estado, ¿sí? De disfunción multiorgánica y esto eventualmente a la muerte. Muy bien, Entonces, perfusión va a ser la cantidad de sangre que va a llegar a un tejido en un minuto. exacto. El flujo constante que recibe una determinada víscera por minuto, por hora, como lo quieras medir, pero es constante, ¿sale? ¿Ya quedó? Sí, Doc. Eso, muy bien. Entonces, componentes, arterias, venas y su interfaz, su intermedio, que son los capilares. Y pues la bomba central de todo esto, del sistema, que va a ser el corazón, no se les olvide. Entonces, corazón es una víscera hueca que tiene función de bomba de doble presión. ¿Por qué? Porque se llena y expulsa. Entonces, desde el corazón, ¿cuáles son los vasos que salen? Las arterias. Las arterias, acuérdense, arteria, vaso que sale desde el corazón. ¿Y a dónde se dirige? Pues a distribuir la sangre al sistema capilar de todos los tejidos. Independientemente del tipo de sangre que lleve, ¿eh? Son vasos que salen del corazón. Entonces, cuando ya llevamos a todos los tejidos y entregamos a nivel capilar los nutrientes, el oxígeno, pues los eritrocitos que van pasando por los capilares ahora reciben, acuérdense, el dióxido de carbono y los desechos metabólicos. Entonces, una vez que atravesamos la red capilar, ¿sí? Acuérdense que de hecho las arterias más pequeñitas que llegan a la red capilar, ¿cómo se les conoce? Arteriolas. Arteriolas, muy bien. Son las arterias más pequeñitas, son las que llegan a los capilares y desde los capilares ahora surgen unos vasos bien pequeñitos, pero con sangre que ahora tiene dióxido de carbono, generalmente, ¿sí? Desechos metabólicos. Y desde este red capilar, ¿cuáles son esos vasitos que surgen? ¿Vénulas? Vénulas, muy bien. ¿Sale? Entonces las vénulas más bien se van juntando pequeñitas para formar
vasos más grandes, que ahora les vamos a llamar venas, al contrario de las arterias, que acuérdense, las arterias de un vaso muy grueso se van ramificando, ramificando, ramificando hasta ser más pequeñitas. El otro sistema, las vénulas son las más pequeñitas y se van uniendo para formar vasos más grandes que les llamo venas. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, las venas son vasos que transportan sangre desde los capilares ahora hacia el corazón. Entonces, fíjense, lleva sangre las venas y desemboca hacia el corazón. Entonces, las venas además reciben los vasos linfáticos, ¿sale? ¿Cuáles son los dos vasos linfáticos más importantes que desembocan en el sistema venoso? ¿Alguna idea? ¿Ya lo leyeron? Se llama como torácica interna. Ajá, por ahí va. Es el conducto torácico, ¿sí o no? Conducto torácico y el conducto ¿qué? Linfático derecho. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿dónde está el conducto torácico? ¿De qué lado? ¿Del lado izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Y a ver, ahorita les doy un tip. Seguramente se acuerdan, venas principales del cuello. Por aquí viene una grandota desde la base del cráneo, por aquí viene una de la extremidad, de aquí se unen. A ver, ¿cuál vena será esta que les puse acá? Yugular interna. Eso, muy bien, estas de aquí. ¿Subclavia? Subclavias. Subclavias, muy bien, estas de acá. Tronco. Tronco braquiocefálico. Venas braquicefálicas. Y Braquicefálica. finalmente aquí estaría la Cava superior. cava superior. Recuerden, el conducto torácico derecho, ¿en dónde desemboca? En el ángulo venoso. En el ángulo venoso, ¿cuál? Derecho. ¿Sí? ¿Y el conducto torácico dónde desemboca? En el ángulo venoso ¿Izquierdo? izquierdo. Izquierdo, así es, no se les olvide. ¿Queda claro? Sí. Sí. Además, conducto linfático derecho desemboca linfa de la cabeza, el cuello y la extremidad superior derecha, y el conducto torácico del cuello izquierdo, extremidad superior izquierda y básicamente todo el demás cuerpo. Entonces, son los dos principales conductos linfáticos. Entonces absorben gran parte del líquido extracelular y pues van a desembocar a las venas. A ver aquí, sesión de integración. ¿Cuál síndrome cromosómico tenía de manera congénita alteradas estos vasos y entonces presentaba linfedema? No, No vamos, me vamos. acuerdo. Linfedema, ¿de qué síndrome era característico? A ver, les doy una pista. Oh, Turner. De síndrome Turner, así es. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Esto todo el tiempo tiene que estar de manera continua porque si no la sangre se coagula, ¿sí o no? Sí. Eso, muy bien, síndrome Turner, por allá lo habían escrito también. Ok, recuerden, entonces, regla importante, la mayoría de las venas transportan sangre alta en dióxido de carbono y baja en oxígeno, es decir, desoxigenada. Esa es como la mayoría, pero acuérdense que están las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Venas pulmonares y venas umbilicales. O sea, venas pulmonares y umbilicales llevan sangre rica Oxígeno. Oxígeno. en oxígeno. Son la excepción a la regla de las venas, son el excepto. ¿Ya vieron? Mientras que del otro lado, la mayoría de las arterias transportan sangre rica en oxígeno y baja en dióxido de carbono, excepto arterias pulmonares y umbilicales. O sea, transportan sangre alta en, Dióxido de carbono. así es, dióxido de carbono. ¿Queda claro? Las venas umbilicales y las arterias umbilicales es en el embrión. En el embrión y en el feto, en todo el Ok. embarazo, ¿sale? Justamente, estas se producen en la vida prenatal y las pulmonares ya de esta manera en la postnatal. ¿Queda claro? Sí. Muy bien.
Recuerden, pues, que hay dos circulaciones, una menor-pulmonar y una mayor-sistémica. Y las dos empiezan en ventrículos y terminan en atrios. Y no solo eso, terminan en el atrio del lado contrario. Entonces, la circulación menor-pulmonar empieza en ventrículo derecho y termina en atrio izquierdo. Y la circulación mayor-sistémica empieza en ventrículo izquierdo y termina en atrio derecho. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Vamos a identificar cuáles son los componentes justamente de manera muy básica del corazón. Pues acuérdense, el corazón pues tiene 4 cavidades, 2 atrios y 2 ventrículos. Y acuérdense que están a su vez separados, ¿eh? Atrio derecho y ventrículo derecho de atrio izquierdo de ventrículo izquierdo. Entonces, por eso hablamos a veces de un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí. Muy bien. Entonces recuerden que el atrio derecho recibe a las venas cavas y del ventrículo derecho, bueno, del atrio derecho pasa la sangre luego al ventrículo derecho, del ventrículo derecho sale hacia al tronco de la arteria pulmonar y luego hacia las dos arterias pulmonares. Llegamos a los pulmones, se hace intercambio gaseoso. Luego regresa el flujo por venas pulmonares hacia atrio izquierdo. De atrio izquierdo pasamos a ventrículo izquierdo y de ventrículo izquierdo salimos hacia la aorta. Entonces tenemos 4 valvas, no se les olvide. 2 son atrioventriculares, 2 son semilunares. Entonces las atrioventriculares, entre atrio y ventrículo derecho, como su nombre lo indica, del lado derecho es la tricúspide, del lado izquierdo la mitral o bicúspide. Las semilunares son 2, respectivamente a la salida del ventrículo derecho y en situación anterior, la valva pulmonar, y la salida del ventrículo izquierdo en situación posterior, la valva aórtica. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí. Y recordamos 2 fases del ciclo cardíaco, sístole y diástole, no se les olvide. Sístole, periodo de contracción ventricular. Diástole, periodo de relajación ventricular. Entonces vamos a ver. Tenemos por aquí primero una vista anterior del corazón. Entonces, fíjense, identificamos las cavidades, ventrículo derecho, por el otro lado se alcanza a asomar el ventrículo izquierdo. Por aquí se alcanza a asomar la aurícula derecha y del otro lado, por allá, ¿qué será? Aurícula Izquierda. izquierda. Entonces, fíjense, de la aurícula derecha, aquí podemos observar cómo están desembocando las dos venas cavas, ¿sí? Por aquí viene la vena cava superior, por acá abajo viene la vena cava inferior, ¿sale? Entonces, de las venas cavas, pues se llena la aurícula derecha y luego va a pasar esa sangre de aurícula derecha a ventrículo derecho. ¿A través de qué valva estará aquí? La tricúspide. La Tricúspide. tricúspide, muy bien, tricúspide. Entonces pasa ya que está en el ventrículo derecho, ahora va a salir del ventrículo derecho. ¿Hacia qué arteria? Fíjense. El tronco de la pulmonar. Exacto. Acuérdense que aquí, por lo tanto, ¿qué valva vamos a encontrar? La semilunar pulmonar. Exacto, semilunar pulmonar. Entonces nos vamos por el tronco de la pulmonar y respectivamente hacia arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. ¿Hacia dónde nos fuimos? Hacia los Pulmones. pulmones, ¿sí o no? Ahora quiero que observen aquí, antes, estamos en los pulmones, ahí nos quedamos tantito. Entonces, fíjense, esta es una vista lateral, otra vez vemos aurícula derecha, ventrículo derecho, vean las venas cava, superior, inferior, cómo pasamos hacia el ventrículo, y por acá, más o menos ahí se alcanza a ver el tronco de la pulmonar y aquí una ramificación, la pulmonar derecha. Ahora fíjense, si nos damos a una vista posterior, aquí quiero que observen, tenemos el territorio del atrio derecho, pero por aquí vemos el territorio del atrio izquierdo. Entonces, vean, de atrio derecho identificamos vena cava superior, vena cava inferior. Ahorita nos habíamos quedado, fíjense, por aquí se está asomando el tronco de la pulmonar y sus ramificaciones, ¿no? Pulmonar izquierda, pulmonar derecha. ¿A dónde habíamos llegado? A los pulmones. A los Pulmones. pulmones. Ahora, ¿qué pasaba en los pulmones? La La sangre, hematosis. la Intercambio gaseoso. hematosis, se oxigena. Y luego, ¿por dónde regresa al corazón?
Por las arterias. No, las venas No, pulmonares. venas pulmonares. Son 4, 2 izquierdas, 2 derechas. ¿Y las 4 a dónde llegan? El atrio izquierdo. Al atrio izquierdo. Ahí lo vemos, ¿no? Mucho mejor el atrio izquierdo. Por aquí nuevamente lo alcanzamos a identificar. Esta es una vista lateral izquierda. Entonces, vean, ahorita no quiero meter en conflicto, pero en anatomía, el atrio es esta región, la cavidad, digamos, principal, y la aurícula es una extensión del atrio. La verdad es que para fines prácticos se pueden referir como atrio y aurícula y realmente pues hace referencia a lo mismo, a esta cavidad del lado izquierdo. ¿Queda claro? Entonces, la aurícula se refiere más a la orejuela. Exacto, por eso se llama así, ¿no? Aurícula, que es una orejita, que es una extensión realmente del atrio. Pero como la aurícula, pues es la que se contrae y tiene función, ¿sí? En el ciclo cardíaco, función contráctil, pues es mucho más común encontrarnos referido a esta región como aurículas, más que atrios. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Entonces, fíjense, E sería aurícula izquierda, extensión de G, el atrio izquierdo. Entonces, F, ¿qué serían? Las venas pulmonares. Eso, ¿de qué lado? Del lado izquierdo. izquierdo. Izquierdos, muy bien. Entonces, ya que se llena el atrio y la aurícula, ¿hacia dónde pasa la sangre? Al ventrículo izquierdo. Aquí lo estamos viendo, ¿no? El ventrículo izquierdo, justamente. Desde el ventrículo izquierdo, ya que tenemos el flujo en ventrículo izquierdo, no. ¿Hacia dónde nos vamos? Por detrás, ¿hacia dónde nos vamos? De ventrículo A la izquierdo arteria aorta. a la aorta, ¿atravesando qué valva? La aorta. Bueno, La órtica. aorta, justamente la aórtica. Acuérdense que la pulmonar es anterior y la aórtica está más posterior, ¿sale? Entonces salimos de ventrículo izquierdo hacia la aorta. De la aorta nos vamos por todos los vasos, la circulación, hasta capilares y luego regresamos otra vez todo ese flujo. ¿Por dónde? Las venas cava. Venas cava. Exacto, por las venas cavas. Ahora fíjense. em, entonces, tenemos por aquí una vista superior. G, ¿qué sería? El ventrículo derecho. Muy Ventrículo, Ah, bien. no. H, ¿qué sería? El ventrículo ventrículo izquierdo. izquierdo. Ventrículo izquierdo. F, La El aurícula derecha. atrio. eso. Y La aurícula izquierda. muy bien, aquí no se vayan a confundir. De ventrículo derecho, fíjense, G, está saliendo ahí, ¿qué será B? El tronco El tronco pulmonar. de la pulmonar. Eso, tronco de la pulmonar. Entonces, ¿en qué se divide? C y D, ¿qué serán? Las arterias pulmonares. Muy bien. Entonces, acuérdense, la pulmonar es anterior, está por delante. Y detrás de la pulmonar, ¿quién está? A, La aorta. saliendo aorta. desde qué ventrículo. Izquierdo. Eso, desde el izquierdo. Entonces, fíjense, aquí tendríamos la aorta, ¿qué? Ascendente. Eso, si se fijan, de hecho aquí está la zona donde surge la coronaria derecha, por ejemplo, ¿no? Ahí nada más se quitó, pero ahí debería estar la coronaria derecha, ¿sí? Las primeras ramas de la aorta son las coronarias, no se les olvide. Luego, ah, tenemos A, esta región específicamente, ¿qué sería? El El callado. callado El aórtico. callado, muy bien. Entonces, fíjense, de derecha a izquierda y de anterior a posterior, ¿cuáles son sus ramas? Aquí ¿cuál sería? El Brachiocefálica tronco. derecha. Tronco, así, es único. Ok. Tronco braquicefálico Derecha. derecho. No confundir, fíjate, aquí E, ¿quién es? Fíjate, E, La vena cava. La cava superior. vena cava superior, muy bien. Entonces aquí estas venas que están cortadas, estas sí, ¿cuáles serían? Una derecha y una izquierda. Una sería la yugular y la otra sería la subclavia. Las Oh, dos brachiocefálicas, ¿no? Izquierda y las dos derecha. Ah, sí, sí. braquicefálicas, ¿sí o no? Que justo a su vez se formaron por la yugular interna y la subclavia, ¿sí o no? Sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces, aguas, ¿eh? Las venas braquicefálicas sí son dos venas, una derecha y una izquierda. Pero en la arteria, el tronco braquicefálico es único y está justamente del lado derecho, pero pues es único, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, aquí, ¿cuál sería? La carótida común, izquierda. Eso, muy bien. ¿Y por acá? Subclavia izquierda.
Eso, muy bien, porque las dos derechas ¿de quién surgen? Del tronco brachiocefálico derecho. Muy bien. Tronco braquicefálico, así. Sí, Y sí, del sí. derecho. Ya sabemos que está a la derecha, ¿sí o no? Perfecto. A ver, fíjense, aquí lo vemos desde otra perspectiva. Quitamos las paredes. Entonces, vean, estamos en la cavidad del atrio derecho. Por aquí adelante se ve el ventrículo derecho. Y entonces aquí esto qué sería, fíjense, esa comunicación que tienen. La tricúspide, la Valva. ¿eh? Exacto, ahí está la tricúspide, ¿ya vieron? Por aquí la vemos ahora desde la perspectiva del ventrículo derecho. Fíjense, aquí está justamente al fondo la tricúspide. ¿Ya la vieron? Sí. Sí. Ahí viene, ¿no? Su comunicación con el atrio. Y luego, fíjense, esta es la entrada, ¿no? Del ventrículo derecho, hacia el ventrículo derecho. Y la salida del ventrículo derecho, ¿cuál valva es? La pulmonar. La pulmonar, que nos da salida hacia qué vaso. Al tronco de la pulmonar. Eso. Ahora, si nos damos del izquierdo, fíjense, tenemos la cavidad del atrio izquierdo, le quitamos la pared, igual del ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense, aquí esta valva, ¿cuál es? Entre atrio y La ventrículo mitral. izquierdo. La mitral o bicúspide. Y fíjense, aquí la vemos ahora desde una perspectiva, quiero que observen, retiramos la pared del ventrículo izquierdo y lo estamos viendo desde abajo, inferolateral desde la izquierda, ¿sale? Entonces, fíjense, por acá, al fondo, alcanzamos a observar la valva mitral, que sería como la entrada, ¿no? Donde viene la sangre desde el atrio izquierdo. Pero hacia allá arriba y hacia atrás, por allá, ¿qué valva se asoma? La órtica, ¿no? La aórtica, justamente, que nos va a dar salida hacia la aorta. Es la salida del ventrículo izquierdo. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, recuerden. A ver, vamos a ver por acá. La circulación, entonces. Uno, ¿qué circulación está terminando? La sistemática o mayor. Sistémica o mayor. Muy bien. ¿Sangre de qué tipo? Sangre Desoxigenada, ¿no? desoxigenada. ¿Sí? De atrio derecho pasamos a ventrículo Derecho. 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 Dos a través de la valva Tricúspide. tricúspide. Ventrículo derecho empieza ¿qué circulación? Pulmonar o menor. Pulmonar o Menor. menor. Cuidado, pulmonar o menor. Aquí empieza en ventrículo derecho, ¿sí o no? Sí. Sí. De ventrículo derecho, ¿a dónde nos vamos? Al tronco de la Al pulmonar. tronco de la ¿A pulmonar. través de qué valva? La pulmonar. Pulmonar. La pulmonar. Nos vamos por el tronco hacia las dos. Arterias pulmonares. Muy bien. De las cuales el callado aórtico pasa por encima de la izquierda, ¿sale? Que va justamente hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿llegamos a dónde? A las venas pulmonares. No, Pulmones. ya nos fuimos por arterias Ah, ok, ok, pulmonares ok. hacia los O sea, los pulmones. pulmones. ¿Hicimos qué cosa? Hematosis. Hematosis, intercambio gaseoso. Ya se hizo el intercambio. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Venas pulmonares. Ven, por venas pulmonares, ¿hacia dónde? Al atrio izquierdo. Atrio izquierdo. Entonces, termina circulación Menor. menor o pulmonar. ¿Dónde empezó? Ventrículo derecho. Ventrículo Exacto. derecho. Ahí está, ¿no? Ahora, ya que estamos en atrio izquierdo, ¿a dónde vamos a pasar? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿A través de qué valva? Mitral. Mitral o bicúspide. bicúspide. Muy bien. Ya en el ventrículo izquierdo inicia circulación Sistémica o mayor. sistémica o mayor. Muy bien. Se contrae el ventrículo izquierdo. Pasamos a través de qué valva? La órtica. Aórtica. Aórtica, semilunar aórtica, hacia la aorta. De ahí nos damos por todas sus ramas, a todo el sistema. Se distribuye el oxígeno. Luego tiene que regresar otra vez hacia el corazón y llega vía venas Cavas. cavas hacia el atrio, Derecho. donde Derecho. terminó ¿cuál circulación? Sistémica o mayor. Mayor. ¿Y dónde había empezado? Ventrículo izquierdo. Ventrículo Ahí izquierdo. está. ¿Queda claro o hay alguna duda con la circulación cardíaca? Nada más una. A ver, adelante. Como tal, en el
en la circulación sistémica va a haber tanto sangre oxigenada como desoxigenada, ¿no? Ajá, justo. La que sale del ventrículo izquierdo es oxigenada, Ah, porque ok. por eso se va justamente a dejar ese oxígeno en todos los tejidos. Cuando llega a cada tejido, pues deja ese oxígeno y recoge el dióxido de carbono. Entonces, el flujo que va ahora hacia el corazón es sangre desoxigenada. Ok, ok, gracias. Por eso va de regreso al corazón, para que el corazón del ventrículo derecho, ¿a dónde la mande? Otra vez, a los pulmones, se oxigene, regresa al corazón, se vuelve a ir hacia el sistema. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Ahora recuerden que ahorita lo vimos como en línea continua, ¿no? Pero la realidad es que en el ciclo cardíaco, los ventrículos se contraen y se relajan al mismo tiempo, ¿sí? En un momento contrario al de los atrios, ¿sale? Entonces, por ejemplo, durante la sístole, ¿qué ocurre con los ventrículos? ¿Se contraen? Se contraen, ¿sí? Acuérdense, sístole es contracción ventricular, se contraen los dos, pero durante ese periodo, ¿quiénes se relajan? Porque no pueden estar contraídos también. Las ¿Quiénes se- aurículas. Los aurículos. Exacto, exacto. Y durante la diástole, ahora, ¿qué le ocurre a los ventrículos? ¿Se relajan? Se relajan, esto permite que se llenen, se tienen que llenar porque ¿quiénes se van a contraer en la diástole? Las aurículas. Las Aurículas. aurículas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar los periodos del ciclo cardíaco? Fíjense, en este caso tenemos una vista superior, estamos viendo desde arriba al corazón. Le quitamos la arteria pulmonar, le quitamos la aorta y le quitamos atrio derecho y atrio izquierdo. Entonces nos quedó justamente este corte justo a nivel del surco atrioventricular. Y podemos observar las 4 valvas. ¿Ya vimos? Sí, Sí, Fíjense, en esta primera representación que les muestro, ¿los ventrículos están relajados o están contraídos? están relajados, ¿no? Relajados. Porque relajados. Relajados. Y eso sí, la está geminosa se permitiendo que relaja. la sangre pase desde atrios hacia ventrículos para que se llenen justamente. ¿Ya vieron? Sí, Entonces, Sí, cuando los ventrículos están relajados en la diástole, están abiertas, ¿qué valvas? la mitral y tricúspide. ¿Y cuáles están cerradas? Las semilunares pulmonar y aórtica. Exacto. Ya se llenaron los ventrículos. ¿Ahora qué van a hacer? Si ya se llenaron, Expulsar esa sangre, ¿no? expulsar esa sangre. Muy bien. Del ventrículo derecho, ¿hacia dónde la va a expulsar? Hacia el tronco de la pulmonar. Y del izquierdo, ¿a dónde la va a expulsar? A la arteria aórtica. Por eso están abiertas en este caso las dos Semilunares. semilunares. Y por lo tanto, ¿quiénes se cerraron? La tricúspide y bicúspide. O sea, las atrioventriculares. ¿Sí o no? sí, Sí, Entonces, durante la sístole, el cierre de las valvas atrioventriculares es tan fuerte que nos produce un sonido, ¿sí? Uno de los dos ruidos cardíacos. ¿Cuál? Durante la sístole. El primero, ¿no? Exacto, durante la sístole, entonces cierre de las atrioventriculares nos produce el primer ruido. ¿Queda claro? sí, Entonces, cuando termina la sístole, que ya acuérdense, es un ciclo, ¿no? Termina la sístole. Ahora los ventrículos, ¿qué les ocurre? se relaja, ¿no? Se relajan. relajan. Para esto, ahora qué valvas se cerraron. Las semilunares. Semilunares. Exacto. Entonces, el cierre de las semilunares durante la diástole, ¿qué nos genera ahora? ¿El segundo ruido? El segundo ruido cardíaco. ¿Sí o no? Sí, Entonces, ¿el ruido es el cierre de las válvulas o es como la sangre que choca en la Correcto. válvula? El cierre y la sangre que choca, o sea, las dos, pero sobre todo el cierre de las valvas. Ok, ok. ¿Sale?
¿Alguna duda hasta aquí con corazón, circulación cardíaca? ¿Dudas, dudas? No, Doc. A ver, entonces ya nada más para repasar. Atrio derecho, ¿a cuáles vasos recibe? Venas Las cavas. cavas, ¿no? Vena cava superior e inferior, que tienen alto contenido de CO2. dióxido de carbono, ¿sale? Esta es la presión negativa que tiene la bomba cuando se está llenando, porque como que succiona esa sangre. Entonces, del atrio derecho, esa sangre desoxigenada tiene que pasar al ventrículo derecho a través de la valva, ahí hay que Tricúspide. corregirle, valva atrioventricular derecha, también llamada Sí, tricúspide. tricúspide, ¿sí o no? Acuérdense que valva es el conjunto, ¿no? De estructuras. Y la valva tricúspide, ¿cuántas válvulas tiene? 3, ¿no? Exacto, así es. Bueno, corrijan ese error. Luego, ya que estamos en el ventrículo derecho, ¿hacia dónde vamos a salir? Hacia el tronco de la pulmonar. Como estamos expulsando la sangre, pues aquí es donde el corazón hace presión positiva. Entonces, para pasar de ventrículo derecho a tronco de la pulmonar, pasamos a través de la valva semilunar Pulmonar. derecha o pulmonar. Entonces, por el tronco de la pulmonar nos vamos a las dos pulmonares y llegamos ¿a dónde? A los pulmones. A los pulmones. ¿Qué se hace aquí? El intercambio gaseoso o Hematosis. hematosis. Entonces, aquí la sangre se carga de oxígeno y entrega su dióxido de carbono. Ya oxigenada, ahora de los pulmones tiene que ir hacia el corazón. ¿Por cuáles vasos? Venas pulmonares. Venas pulmonares. Vean, ya están rojitas porque ya tienen oxígeno, ¿sí o no? Sí. Las venas pulmonares ahora, ¿a qué cavidad llegan? Al atrio izquierdo. Exacto. Fíjense cómo vienen dos derechas, dos izquierdas, y entonces llegamos al atrio izquierdo. ¿Termina circulación cuál? Menor o pulmonar. Exacto. ¿Que empezó en dónde? En ventrículo derecho. En ventrículo derecho. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Del atrio izquierdo, ahora tenemos que pasar a ventrículo izquierdo, a través de la valva mitral o bicúspide. bicúspide. Muy bien. Ya en ventrículo izquierdo se llena y ahora al contraerse, vamos a pasar hacia la aorta, a través de la valva semilunar izquierda o aórtica. Fíjense, entonces por la arteria aorta nos vamos con mucho oxígeno, pero pues de la aorta su función es que se distribuya hacia todos los tejidos corporales, donde pues a nivel de cada tejido se hace también otro intercambio, pero ahora se entrega el oxígeno y recibimos el dióxido de carbono. Entonces, estos vasos ahora, este flujo tiene que regresar hacia el corazón, donde va a llegar específicamente por venas cavas. ¿A cuál cavidad? Auricular derecho. Al atrio derecho, justamente. Entonces aquí terminó ¿qué circulación? Mayor o sistémica. ¿Y empezó dónde? En ventrículo izquierdo. Así es. ¿Dudas con la circulación, sistema cardiovascular? Pues última parte, las generalidades. Este es nuestro calentamiento para mañana. Vamos a definir primero, sistema nervioso. Pues es el sistema encargado de recibir los estímulos del medio tanto externo, también, como del interno. Integrarlos para hacernos conscientes de muchos de ellos, no todos, sobre todo de los externos, y emitir respuestas motoras coordinadas con el objetivo de la supervivencia. Entonces aquí entran muchos componentes en la supervivencia, como la alimentación, el ponerse a salvo y la reproducción, por ejemplo. Entonces, muy, muy importante. ¿Cuáles son las células que nos interesan en el sistema nervioso? Pues básicamente dos grupos, las neuronas, que son la unidad anatómica y funcional, y todas las otras células que acompañan y facilitan el funcionamiento de las neuronas, que son la neuroglía. Entonces, en la neuroglía vamos a encontrar, por ejemplo, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann, etcétera. Entonces, la neurona, pues básicamente está conformada por una región conocida como cuerpo o soma, donde ubicamos su núcleo,
y que característicamente tiene estas extensiones que, ¿cómo se les conocen? ¿Se acuerdan? ¿Dendrita? Dendritas, así es. Y tiene una extensión que se le conoce como el axón, hacia donde emiten sus estímulos hacia otra neurona. Entonces, generalmente sobre el soma y también sobre el axón reciben estímulos, pero ya específicamente sobre su propio axón envían estímulos a otras células. Entonces, dependiendo si son, si tienen, por ejemplo, células mielínicas asociadas, pues puede haber axones mielínicos o axones incluso amielínicos. Recuerden que las neuronas son células sociales, entonces tienen que estar siempre en montoncitos, agrupadas, y pues de acuerdo a la división anatómica del sistema nervioso en central y periférico, así las podemos clasificar. Hay neuronas que están en el sistema nervioso central y hay neuronas en el sistema nervioso periférico. Entonces, a las agrupaciones de neuronas en el sistema nervioso central, donde se encuentran específicamente agrupados sus somas, le vamos a llamar núcleo. Pero hacia donde están agrupados sus axones, ahí mismo en el interior del sistema nervioso central, le vamos a llamar tracto o haz. Ahora, fuera del central, es decir, en el sistema nervioso periférico, las agrupaciones de somas les vamos a llamar ganglios, mientras que las agrupaciones de los axones les vamos a llamar nervios. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Recuerden entonces, división anatómica es la más sencilla, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? Recuerden un punto, el sistema nervioso central deriva del tubo neural, el periférico de la cresta neural. Pero bueno, el eje encéfalo-medular es justamente el sistema nervioso central, es decir, lo que está al interior del cráneo, se le conoce como encéfalo, y lo que se encuentra recorriendo la columna vertebral corresponde a la médula espinal. Entonces, encéfalo más médula espinal forman eje encéfalo-medular y por lo tanto sistema nervioso central. Entonces, las neuronas que están al interior del central, donde están agrupados sus somas, ¿cómo se llama? Núcleo. Núcleo. Y los axones que recorren, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, en múltiples direcciones, pero dentro del central, ¿cómo se llama? Tracto. Exacto. Tracto. Y recuerden que el central, a su vez, pues está protegido por unas membranas conocidas como meninges. De la más externa a la más interna, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Dura. Dura madre, La aracnoides madre. y pia madre. Muy bien, dura madre, aracnoides y pía madre. Muy bien. Entonces, del encéfalo, pues podemos identificar, por ejemplo, los hemisferios cerebrales o el tallo o tronco encefálico y por detrás el cerebelo. Ahora, del sistema nervioso periférico, recuerden, pues tenemos también neuronas, pero agrupadas, ahora formando ganglios o nervios. Ah, espérenme, se me estaba pasando esta parte. En el sistema nervioso central, los somas también nos van a formar la sustancia gris y los axones nos van a conformar la sustancia blanca. Bueno, nada más eso para agregarle ahí al sistema nervioso central. Ahora sí, regresando al periférico, pues ya tenemos, ¿no? Los somas organizados en ganglios y los axones organizados en nervios. Entonces acuérdense, esto a lo mejor ya le toman un poquito más de sentido. Los nervios pueden ser craneales o espinales, ¿sí? Los craneales, pues son 12. Y pues 2 de ellos, primero y segundo, olfatorio óptico, no surgen del tallo, surgen del propio encéfalo. Y ya del tercero al 12º surgen del tallo cerebral. Entonces acuérdense que algunos nervios craneales son totalmente sensitivos, algunos son totalmente motores y algunos son mixtos. Recuérdenme cuáles nervios craneales son totalmente sensitivos. El primero, el Muy segundo y bien. el 8. Y el octavo, muy bien, son puramente sensitivos. Puramente motores. El 3, Tercero, el 4, cuarto, muy bien. El 6 también, ¿no? Sexto, muy bien. El espinoso. Bueno, el espinoso Del, del accesorio. exacto, espinal accesorio. Espinal accesorio. 11º, muy bien. ¿Y cuál otro? Y Sabroso. El el 12, hipogloso. 12º, el hipogloso. ¿Sí o no?
Por lo tanto, ¿cuáles son mixtos? 5, 7, 5, 7, 9. 9 y 10. ¿Sí o no? Y 10. El vago. 5, 7, 9 y 10. Así es. ¿Sale? Y de los espinales, pues todos son mixtos de entrada. Todos tienen un componente sensitivo y un componente motor. ¿De cuál nervio espinal no hay dermatoma? Del primero. ¿Por qué? Porque inerva las meninges, ¿no? Exacto, porque esa fibra sensitiva se va a las meninges. Y recuerden, de los ganglios, pues también dos grupos, sensitivos y motores. Los sensitivos, pues generalmente están asociados con nervios craneales sensitivos, como trigémino, facial, glosofaringeo vago, mientras que, pues, están asociados a todos los nervios espinales, ¿sí? Y de los motores, recuerden que esta información motora no la controlamos, es autónoma, entonces los ganglios pueden ser simpáticos o pueden ser parasimpáticos. Díganme ejemplos de ganglios parasimpáticos en la cabeza. ¿El ciliar puede ser? Sí, muy bien. ¿Qué otro? Ah, el resto, el óptico, Pterigopalatino. mandibular, A ver, pterigopalatino, pterigopalatino, ajá. óptico y submandibular, ¿no? Eso, muy bien. Óptico y submandibular. A ver, díganme algún simpático a nivel del cuello. Bueno, ¿El ¿cuáles serían cervical los superior? simpáticos? El cervical superior, muy bien. ¿Cuál otro? El medio y el inferior, justamente. Son tres Ah, cervicales, ok, ok. ¿sí? Muy bien. Entonces, recordando, el ciliar, ¿con cuál nervio craneal funcionaba? ¿Qué nervio craneal le hacía sinapsis? El tercero. Oculomotor, ¿no? Tercero, muy bien. El pterigopalatino, ¿qué nervio craneal le hacía sinapsis? El séptimo. Facial. Séptimo, muy bien. En el óptico, Glosofaringeo. eso, muy bien. Y en el submandibular, El 7. también el facial. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Mandibular. Sí. Bueno, Sí. entonces fíjense, aquí justamente en esta representación, vean, encéfalo, médula espinal, ¿no? Central. Y aquí lo que les represento, por aquí estas neuronas son axones de nervios craneales y por aquí abajo nervios espinales, ¿sale? Entonces fíjense, los nervios craneales, al menos del tercero al 12º, ¿dónde les dije que se originaban? ¿Dónde tenían origen? Del En el tronco tallo. encefálico. Exacto, tallo cerebral o tronco encefálico. Entonces acuérdense, aquí en el interior hay neuronitas agrupadas, que aquí se las puse como un puntito azul, pero esos somas, ¿qué estarían formando? Así estoy representándoles un qué. Un Son ganglio, ¿no? somas, pero estamos en el central. Núcleo. 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 Un núcleo, ¿sí o no? Aquí afuera, fíjate, aquí sí, hay también muchos somas agrupados fuera del central. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Un ganglio. Ganglio. Un ganglio. Entonces, acuérdense, hay nervios craneales que son totalmente sensitivos, donde pues las neuronas sensitivas están agrupadas, sus somas, en un ganglio, y esta información sensitiva la llevan de la periferia, de la piel, por ejemplo, hacia el tallo. Es decir, las neuronas ganglionares reciben la información en el periférico y se la llevan a un núcleo de neuronas también sensitivas, pero ya en el central. ¿Me explicó? Sí. Muy bien. Ahora fíjense, también hay información que va ahora del central hacia afuera, ¿no? Hacia el periférico, es decir, información eferente. Pero fíjense, en este caso, la información va de un núcleo, ¿ya vieron? En el tallo cerebral, por ejemplo. ¿Y qué pasa con estas neuronas que están formando este núcleo motor? ¿Salen? ¿Qué parte de las neuronas? ¿Qué parte sale del central? ¿Un tracto? El axón. Sale su axón, pero ya está fuera del central, entonces ya no es un tracto. Sería un nervio, entonces. Exacto, justamente, no se vayan a confundir con eso, ¿no? Hay neuronas que pues su soma está dentro del central. Entonces están formando un
Núcleo. Núcleo. Pero como sus axones salen del central, sus axones ¿qué forman? Si está fuera del central, Nervio. Nervio. nervios. Así es. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, acuérdense que hay nervios craneales que son únicamente sensitivos. Hay otros que son únicamente motores. Pero hay otros que como tienen función sensitiva y motora, por lo tanto son mixtos. Entonces, acuérdense, muy importante, recordábamos que en sistema muscular había musculatura voluntaria. ¿Cómo se llamaba esta célula? ¿Se acuerdan? Leiomiocito. No. Fíjate, multinucleada, alargada y con estrías. ¿Triada? Es, Ajá, pero ¿cuál era su nombre histológico? Rhabdomiocito. Rhabdomiocito, ¿sí o no? Estas células son motoras voluntarias. Entonces, fíjense, la inervación motora voluntaria viene desde una neurona que está en el central y su axoncito lo manda directamente al periférico y llega directamente a la célula muscular. ¿Ya vieron? ¿Queda claro? Sí. Pero fíjense, por aquí les pongo una representación de los nervios craneales que tienen función autónoma. Fíjense, la función autónoma va a qué células musculares. Ahora sí, Leiomiocitos. leiomiocitos. Pero fíjense cómo esta vía. Aquí tenemos nuevamente, fíjense, una neurona motora formando un ¿qué? ¿Un núcleo? Núcleo. Núcleo. Sale su axoncito y se dirige a un ¿qué? ganglio. Ganglio. Ganglio, donde ahí hace sinapsis con otra neurona, de la cual ahora sí surge la inervación a leiomiocitos. Si se fijan, ya no fue directa. Primero pasamos a hacer sinapsis al ganglio y ya la neurona del ganglio fue la que se dirige hacia el leiomiocito. ¿Queda claro? O sea, los motores, autónomos, no, Ajá, sí. Motores motores autónomos siempre van a llegar a un ganglio. Y hacen sinapsis los, en un ganglio. Así es. La inervación motora de tipo autónoma, es decir, la que no controlamos, y va a leiomiocitos, células musculares lisas. En cambio, la inervación motora somática, es decir, la que sí controlamos, ¿qué diferencia tiene? La neurona hace sinapsis directamente con la célula muscular, que en este caso es un rhabdomiocito. ok, gracias. ¿Ya quedó? Sí, Perfecto. Lo El mismo a otro, nivel ¿cómo es el que se llamaba? ¿cuál, perdón? En Ah, el motor, pero autónomo. este es un leiomiocito, ¿sí o no? Una célula muscular lisa. ¿Ya quedó? Sí, gracias. Muy bien. Igual en los espinales. Acuérdense que los espinales todos son mixtos, todos tienen un componente sensitivo y uno motor. Entonces funciona exactamente igual. Una neurona sensitiva en un ganglio, ahí está su soma, y lleva la información a un núcleo sensitivo ya en el central. Sí, Lenia, adelante. Ay, disculpe, profe, es que le iba a preguntar, entonces, antes de emitir las respuestas eferentes, que pueden ser motoras, pasan a través de el músculo por los rhabdiomocitos y por... Rhabdomiocitos. Fíjate, es que más bien cuando tenemos, por ejemplo, un estímulo, nos estamos quemando, la información entró por la piel, más bien, ¿no? En este caso, la parte sensitiva viene de la piel, nos estamos quemando. Esa información va por la parte sensitiva del nervio, ya sea craneal o espinal. Esa información llega al central, a un núcleo sensitivo, por ejemplo. Y desde ese núcleo sensitivo, ahora le avisa al motor, le dice, oye, dice esta neurona sensitiva que se está quemando la piel. Entonces, quita la extremidad o quítate de ahí, ¿no? Ah, sí, perfecto, dice, ahorita voy, ¿no? Entonces le da la respuesta, ahora va la respuesta motora de la neurona motora hacia la célula muscular. Entonces, así se emite, por ejemplo, un reflejo. Aquí lo podemos ver, ¿no? Tiene un componente sensitivo y un componente motor. Básicamente así funciona el sistema nervioso. Recibimos estímulos, los integramos y mandamos respuestas motoras. ¿Me explicó?
Ok, muchas gracias. Perfecto. Y justo, ¿no? Siempre recuerden que la parte que no controlamos, la parte motora autónoma, pues se tiene que hacer sinapsis en un ganglio autónomo. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más aquí en la parte funcional. Entonces recuerden, esa fue la división anatómica. Simplemente lo que es central y lo que es periférico. Ahora, la división funcional se enfoca justamente, fíjense, en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Recuerden, el somático es voluntario y consciente. Voluntario, pues la parte motora, y consciente que los estímulos de nuestro medio los integramos cuando estamos despiertos, ¿sale? Mientras que el sistema nervioso autónomo, o también llamado visceral, es involuntario, es decir, no lo controlamos. Y mucha de esa información de las vísceras no la hacemos consciente porque pues es de nuestro funcionamiento interno. Tiene más, digamos, importancia que recibamos e integremos, hagamos conscientes los estímulos del externo. Entonces, esa es la clasificación funcional. Somático, voluntario y consciente, autónomo, involuntario e inconsciente. ¿Queda claro? Sí, Entonces, fíjense, los dos tienen un componente sensitivo y un componente motor. No se les olvide. Entonces, vamos a ver primero el somático. Del somático, la parte sensitiva son estímulos que hay que detectar del medio externo, ¿sale? Entonces, del medio externo a través de la piel, músculos, tendones o las articulaciones, lo que veíamos ahorita, ¿no? Si nos estamos quemando, es un estímulo del medio externo. Esta información va desde la periferia hacia el sistema nervioso central a través de neuronas sensitivas, ya sea a través de nervios craneales o nervios espinales. ¿Y del periférico a dónde lo llevamos? Central. Al central. Y ya de aquí del central, por ejemplo, supongamos que estamos llegando a médula y a tallo cerebral, la información luego va hacia arriba, hacia la corteza generalmente. Y entonces aquí en la corteza es donde hacemos conscientes los estímulos, ya sea visuales, auditivos, térmicos, etcétera. ¿Queda claro? sí, Muy bien. Y la parte motora del somático, recuerden, es la parte voluntaria, donde ahora desde la corteza cerebral se generan vías descendentes o motoras. Fíjense, aquí vamos al revés, ¿no? Ya recibimos el estímulo, ahora estamos mandando una respuesta que va del central hacia el periférico. Estimulamos a neuronas motoras, ya sea en el tallo o en la médula espinal, y entonces la información sale de aquí, generalmente a musculatura esquelética, es decir, ¿a qué células? Rhabdomiocitos. Rhabdomiocitos. Y entonces esta información motora es voluntaria, la controlamos. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Mientras que en la división autónoma, ¿sale? La parte sensitiva es igual información que viene ahora del medio interno, de nuestras vísceras, del corazón, de los pulmones. Puede ir por nervios craneales o por nervios espinales. Y pues vean, es información de vísceras del corazón, de los pulmones, del sistema digestivo, más abajo de sistema digestivo distal, sistema urinario también y sistema reproductor. Esta información que está recibiendo el sistema nervioso, muchas veces, aunque sí va hacia la corteza, hacia otros centros, no la hacemos consciente, ¿sale? Porque, pues bueno, llega a niveles más inferiores del sistema nervioso donde se integra y perfectamente funciona. Entonces, no somos conscientes, por ejemplo, de cuántos latidos tiene nuestro corazón o tuvo hoy en el día o cuántas veces respiramos. Es información que sí detecta el sistema nervioso, pero se queda a otros niveles donde no lo hacemos consciente. Eso no quiere decir que no lo detecte. ¿Me explico? sí, Muy bien. Y la parte motora, igual, no la controlamos y también no somos conscientes de ella, ¿sale? Entonces, la parte motora del autónomo, recuerden que la vamos a dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Entonces, el simpático, cuando se activa? Cuando tenemos una situación de lucha o huida.
Acuérdense que tiene distribución toracolumbar en la médula espinal de los niveles de T1 a L3. Y específicamente se encuentran esas neuronas en una tercera asta en la médula espinal, que es el asta lateral. No se les olvide. ¿Queda claro este punto? ¿Dudas, dudas? Todo claro. Muy bien. Acuérdense, lucha o huida. Entonces, aumenta frecuencia cardíaca, se llama taquicardia. Aumenta frecuencia respiratoria, se llama taquipnea. Produce midriasis. ¿Qué era la midriasis? La extensión de la pupila, ¿no? O del iris, mejor dicho. No, si es de la pupila. Ah, sí, ok, ok, Sí, ok. es la dilatación de la pupila. Claro, ¿por cuál músculo? El dilatador. El dilatador. Acuérdense, el dilatador, ¿quién lo inervaba? El oculomotor, ¿no? No, No es función dice simpática, ¿no? simpático. Cervical Exacto, superior, creo. exacto. ¿Sí, no? Viene la vía desde la médula espinal, desde T1, Oh, sí, hace sinapsis en ganglio cervical superior, de ahí por plexo carotídeo, llegamos poco a poco hacia el músculo dilatador. Entonces, esa vía de la midriasis, acuérdense, todas las vías autónomas, me adelanto un poquito, todas las vías autónomas, ¿cuántas neuronas tienen? Acuérdense, dos. Una preganglionar y una posganglionar. ¿Se acuerdan que la vía era indirecta? O sea, primero hacíamos sinapsis siempre en las autónomas en un ganglio. Sí, Entonces, acuérdense, siempre en las vías autónomas tenemos dos neuronas. Una preganglionar que está ¿en dónde? En el sistema nervioso central. central. Y una posganglionar que pues está justamente en el periférico, en un ganglio. Entonces, en el caso de la vía autónoma de la midriasis, la neurona preganglionar está en la médula espinal, entre T1 y T3. Hace sinapsis en el ganglio cervical superior y de aquí nos vamos hasta el músculo dilatador de la pupila. ¿Queda claro? Ok, ok. Muy bien. Entonces, fíjense, la piloerección también es importante, regulada por el simpático, la famosa piel de gallina, ¿sí? También se aumenta la presión arterial, aumenta la liberación de glucosa, acuérdense porque vamos a huir. ¿Y quién es el que libera glucosa? Ante una ¿Glucagón? situación de estrés y con adrenalina. ¿Quién? ¿Quién liberaba glucosa? ¿Quién es el principal reservorio? ¿Es el glucagón? Ah, claro, pues desde el hígado, ayudado por el glucagón, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, también aquí se inhibe el dolor porque se libera mucha adrenalina y noradrenalina. También tiene una porción importante el simpático en la eyaculación, relaja o más bien abre la vía seminal y cierra la vía urinaria, eso es muy importante. Y a la vez inhibe el sistema digestivo. Esto se puede observar, por ejemplo, por la boca seca cuando tenemos una situación de peligro, porque justo la saliva se produce por el parasimpático. Cuando se activa el simpático, por eso se queda la boca seca, se desactivan las glándulas digestivas. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y el simpático, aquí sí, recuerden, es cuando se activa cuando estamos en reposo y tiene una distribución cráneo-sacra. La porción craneal, los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, y la porción espinal de S2 a S4. ¿Sale? Entonces, por eso se llama así cráneo-sacro. Entonces, ¿cuáles nervios craneales tienen función simpática? 7, 9 y 10. Ah, 3700, 910, ¿no? Algo así era. Simpática. A ver, otra vez. Aquí les dije, estos son parasimpáticos. 3, 7, 9, 10. Entonces, ¿cuáles nervios craneales tienen función simpática? Ninguno. Ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok. Cuidado, están Sí. truqueadas mis preguntas a veces. Entonces, fíjense,
Este pues genera lo contrario, bradicardia, disminuye la frecuencia, bradipnea, disminuye la frecuencia respiratoria. Miosis, ahora sí. Ahora sí, ¿cuál nervio craneal surge? La neurona preganglionar. El oculomotor, ¿no? Oculomotor. ¿Y dónde está la neurona postganglionar? En el ganglio ciliar. Eso, en el ganglio ciliar, y de ahí va a salir la fibra postganglionar, autónoma parasimpática, para inervar ¿qué músculo? El constrictor. No, Sí, el constrictor. el constrictor o esfínter. ¿Y cuál otro? Los de los procesos ¿Y el ciliar? ciliares, Y ¿no? el músculo ciliar, así es, ¿se acuerdan? Sí. Eso. Entonces disminuye la presión arterial, este activa el sistema digestivo. A ver, ¿cuál nervio craneal tiene función parasimpática digestiva en la cabeza? El vago. ¿El vago y cuál otro? Mm, ¿Y el glosofaringeo, sí o no? sí, sí, sí. Ah, bueno, perdón, el facial, el glosofaringeo y también, bueno, los tres. El facial, ¿qué tiene que ver con el sistema digestivo? La salivación, ¿no? Los músculos de la Exacto, la masticación también, ¿no? salivación. Pero eso no es autónomo, Oh, parasimpático. sí, La sí, sí. masticación sería Sí, esa sería somático porque es somática. voluntario. ¿Estás de Sí, sí, acuerdo? sí. Entonces, el facial, ¿qué hace? Inerva glándulas salivales, ¿sí o no? ¿A través de qué ganglio? Submandíbula. A través del ganglio submandibular. Muy bien. Igual el glosofaringeo. ¿A cuál glándula salival? La parótida, ¿no? ¿A través de qué ganglio? Mm, Ótico. el óptico. Óptico, muy bien. Y el vago ya más bien va hacia el cuello, desde el esófago, por ejemplo, ahí empieza su función autónoma. Esófago y todo el sistema digestivo. Nada más que aquí pues ya, los ganglios son muchos, 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 muchos entre las capas del tubo digestivo. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien. También la parte espinal en S2 a S4 pues relaja los esfínteres, por ejemplo, asociados al sistema urinario, al sistema digestivo, para producir micción y defecación respectivamente. Entonces no se les olvide. Aquí se los muestro nuevamente, ¿no? Con morado les puse la distribución del parasimpático. Si se fijan, es cráneo, sacra. Mientras del simpático es tóraco, lumbar, o sea, en el centro. En ambos hay una neurona preganglionar, ¿ya vieron? Que hace sinapsis en un, ¿qué? Ganglio. Ganglio. Ganglio autónomo. Y del ganglio autónomo, ya sea simpático o parasimpático, surge la fibra Postganglionar. posganglionar, que ya se dirige a hacer sinapsis a musculatura lisa asociada a vísceras. Es decir, ¿a qué células específicamente? Leiomiocitos. Leiomiocitos. Acuérdense que el neurotransmisor, ¿sí? En el sistema nervioso simpático es la noradrenalina y el neurotransmisor en el parasimpático es la acetilcolina. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Dudas con el sistema nervioso hasta aquí? Las generalidades y recordando esa parte funcional. No, doc. Perfecto. Entonces, a ver, de volada. Nervioso, aquí lo tenemos nuevamente. Lo que está seleccionado en verde, ¿cuál será? El central. Central. El central, muy bien. Eje encéfalo medular, acuérdense. Encéfalo, lo que está al interior del cráneo. Médula espinal, no confundir con la ósea, está recorriendo la columna. ¿A qué nivel terminaba la médula espinal? ¿Nivel vertebral? L2. Borde inferior de L1, ¿sí o no? O Sí. entre L1 y Ah, L2, sí, pero justo. borde inferior L1. Ok, ahí está, ¿no? Central periférico, lo que ya comentábamos. Recuerden que se forman, por ejemplo, a nivel cervical, unos plexos, ¿no? ¿Se acuerdan el plexo del cuello? ¿Cómo se llama? Plexo Braquial. Cervical. cervical. Y el que va hacia la extremidad superior, ese sí, Braquial. plexo braquial, justo. Entonces, vean, aquí está otra vez el eje encéfalo-medular, encéfalo y médula. Nada más que del lado izquierdo, ¿qué lo está protegiendo?
Las meninges, ¿no? Las Meninges. meninges, justamente, por eso se ve ahí como blanquecino, ¿no? Porque está cubierto por meninges. Identificamos del encéfalo, los hemisferios, ¿sí? También por aquí el pequeño cerebro, que se llama Cerebelo. cerebelo, y por acá adelante el tallo cerebral, con sus 3 niveles. Ya los veremos, ¿no? Médula oblongada, protuberancia o puente y mesencéfalo. La médula espinal, pues ahí está, acompaña la columna y tiene las mismas regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Nada más de distintas vistas, el encéfalo. Vean, esta vista frontal me interesa porque aquí observamos justamente al centro el tallo cerebral, que acuérdense, pues desde aquí surgen los nervios craneales del tercero al 12º. Por acá vemos el primero. Bueno, parte de la vía olfatoria no es el primer nervio craneal, pero es parte de la vía olfatoria y parte de la vía visual. Y bueno, por aquí repasito, nervios craneales, ahí los estamos observando, justamente originándose del tallo cerebral. Ahorita con eso es suficiente. Ah, aquí sí puse el primer nervio, vean. Las fibritas estas, los filetitos nerviosos, acuérdense que atraviesan la crista Galli, ese es el primer nervio craneal. Ya luego tenemos otras estructuras que forman parte de la vía olfatoria. Pero bueno, ahí están justamente los nervios craneales. Lo que ya comentábamos, cuáles son sensitivos, motores mixtos, no se les olvide, y no se les olvide cuáles tienen función parasimpática. Los nervios espinales, nada más recuerden este punto, son 31 porque hay 8 cervicales, no confundir con las 7 vértebras cervicales. Y ya de ahí igual, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Entonces, en total son 31. Se forman por raicillas anteriores, que son motoras, y raicillas posteriores, que son sensitivas. Y acuérdense, la posterior siempre está asociada a un ganglio sensitivo. ¿Sale? Muy bien. Y bueno, ya nada más para terminar. ¿Qué sería? ¿Un corte de qué tipo? De la médula espinal. Transversal, ¿no? Transversal. Entonces no se les olvide. Tenemos, pues es central. En este caso, la sustancia blanca está a la periferia y la sustancia gris está al centro, ¿sale? Entonces vean cómo se forman 3 astas de la médula espinal, un asta posterior, un asta anterior, y esta asta bien importante, es el asta lateral. ¿A qué nivel la encontramos el asta lateral? T1 L3. a L3, porque aquí se encuentran las neuronas preganglionares de tipo autónomas, ¿qué? Simpáticas. Simpáticas, acuérdense, tóraco, lumbar, ¿sí o no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Dudas con nervioso? Generalidades y recuento de daños. No, Doc.